sembrando semillas de fe. Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Escudriñando las Sagradas Escrituras encontramos la importancia del bautismo para los cristianos. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras qué importancia tiene el bautismo para nosotros los cristianos. Comenzaremos una definición que da San Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3, sobre el bautismo, para que todos estemos claros qué es el bautismo y para qué bautizarlo. Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo, en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una figura de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Aquí nos dice San Pablo qué es el bautismo. Bautismo significa sumergirse. ¿En qué? ¿En el agua? No. Significa sumergirse en Cristo Jesús por medio de su Espíritu. Sumergirse en su muerte. ¿Para qué? Para resucitar con Cristo. El bautismo de San Juan Bautista era un ejemplo, era una figura de lo que sería el bautismo de Cristo. Juan sumergía a la gente en el río y él mismo después decía, allá en Mateo capítulo 3, versículo 11, decía que él bautizaba con agua. En castellano es que él los sumergía en el agua, pero que vendría alguien más grande que él que los iba a sumergir en el Espíritu. Entonces, según la Biblia, el bautismo de Juan es figura del bautismo de Cristo. Juan bautizaba con agua, pero Cristo va a bautizar en el Espíritu. Juan lo sumergía en el agua, Cristo nos sumerge en su muerte, según San Pablo. ¿Para qué? Para que muramos al pecado y resucitemos a una vida nueva. Así lo dice entonces Romanos 6:3. Cuando nos bautizamos, nos sumergimos en la muerte de Cristo para resucitar con Cristo. Miremos lo que dice pues Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Entonces, según San Juan Bautista, él bautiza con agua. Pero ese bautismo no es el de los cristianos. El bautismo de los cristianos es el de Cristo. Porque el mismo San Juan dice, detrás de mí viene otro que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. De modo que la verdad es que nosotros tenemos que bautizarnos no con el bautismo de Juan, sino con el bautismo de Cristo. Y San Pablo afirma, el bautismo de Cristo es sumergirse en su muerte, para que así como Cristo murió, todos muramos, pero así como Cristo resucitó, todos resucitemos con él. La palabra bautismo significa sumergirse. Algunas personas dicen, por eso nosotros tenemos que sumergirnos en el río, porque la palabra significa sumergirse, la palabra bautismo. Es un error, porque sí verdaderamente la palabra bautismo significa sumergirse, pero ya no en el río, dice la Biblia, no en el río. Ese era el bautismo de Juan. Ahora es sumergirse en el Espíritu de Dios. Ahora es sumergirse en la muerte de Cristo para resucitar a la vida nueva, a la vida de la gracia y para resucitar a la vida eterna. Entonces, no podemos decir que el bautismo sea simplemente sumergirse en el río. Por eso los cristianos no bautizamos obligatoriamente en el río. Puede ser en el río, pero no es obligatorio, porque el agua pasa a ser simplemente un símbolo. El bautismo de Juan solamente una figura de lo que sería el bautismo de Cristo. Nosotros los cristianos bautizamos con un poquito de agua, con bastante agua, en una piscina o en el río. No hay ningún problema, porque en sí el agua lo que viene es a simbolizar el bautismo.
pero ya no hay necesidad de sumergirlo en el río para que quede bautizado, como algunos afirman. Es necesario sumergirlo en el Espíritu de Cristo, sumergirlos en su muerte, para que podamos resucitar con Cristo en el último día. Esta es la definición de bautismo que da entonces el apóstol San Pablo en Romanos 6, 3 en adelante. Pero yo quisiera que vayamos mirando para qué sirve el bautismo, para qué nos sumergimos en el Espíritu, para qué. Ahí el mismo San Pablo en Romanos 6, 3, después de que dice que cuando uno se sumerge en la muerte de Cristo para resucitar una vida nueva por medio del bautismo, entonces viene a decir que con el bautismo nos sumergimos en su muerte, no solo para morir al pecado y resucitar a la vida de la gracia, sino para morir a esta vida y resucitar a la vida eterna. Vamos a escuchar qué es lo que dice Romanos 6, 3 en adelante, completo. Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, ahí está la importancia, al ser bautizados en Cristo Jesús, mire, hemos sido sumergidos en su muerte. lo que estábamos explicando, nos sumergimos en la muerte de Cristo, no en el agua. Por este bautismo y en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Entonces el bautismo es símbolo de sumergirnos en la muerte de Cristo para morir al pecado y luego resucitar a la vida de la gracia. Pero no queda ahí. Hay otra figura del bautismo. Siga. Una figura de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Entonces no solamente su muerte, sino también su resurrección. Y esto lo debemos saber todos. Esto lo dice San Pablo, lo enseña para que todos creamos que el bautismo trae para nosotros una certeza, una seguridad, una firmeza de lo que esperamos. Esperamos resucitar con Cristo. Según San Pablo, que es necesario bautizarse para sumergirnos con Cristo en su muerte y así poder resucitar, salir al otro lado después de la muerte, más allá de la muerte. Después que pasemos la piscina, el río de la muerte, entonces salir al otro lado con la vida nueva, resucitado, limpio para vivir eternamente en su reino. Pero San Pablo no solamente dice que el bautismo es importante para eso. Vamos a examinar para qué sirve el bautismo. Y cuando nosotros examinamos para qué sirve el bautismo, podemos entonces descubrir si podemos bautizar a todas las personas o solamente tenemos que bautizar a los adultos, como algunas personas afirman. Mucha gente dice, los niños no se deben bautizar porque un niño no sabe lo que hace. Hay que bautizar es a los adultos. La verdad es que no. Hay que bautizar también a los niños. Sí, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que se puede bautizar a un niño? Bueno, yo simplemente quiero que hoy analicemos para qué sirve el bautismo y después cada quien vaya descubriendo si se puede bautizar a un niño o no. Algunas personas, agarrando a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, afirman que el bautismo es única y exclusivamente para el perdón de los pecados. Por tanto, no se debe bautizar a un niño, puesto que, según ellos, los niños no tienen pecado. Bueno, vamos a ver si es verdad que el bautismo es solamente para borrar el pecado. Y entonces la persona que me va escuchando, y si tiene la Biblia en la mano, puede ir detectando si se puede bautizar a un niño o no. Miremos en la primera cita que ya leímos de Romanos 6, 3. Si el bautismo es para injertarnos en la muerte de Cristo, sumergirnos en la muerte de Cristo y resucitar con Cristo a la vida nueva, y para resucitar con Cristo en el último día, entonces hacemos la pregunta: ¿se debe bautizar a un niño para que muera con Cristo y resucite para la vida eterna? Si cree en la palabra, la respuesta es sí. Si no cree en la palabra y cree en los hombres, pues la respuesta es no. Pero nosotros tenemos
que dejarnos llevar por la palabra de Dios, que es la que nos enseña.